Bienvenidos y bienvenidas, esto es Acompañando Crianzas, el programa semanal con contenido de valor sobre salud y crianza respetuosa. Hoy vamos a charlar con Lucía Heleno. Ella es licenciada en obstetricia, dula y está certificada en parto en el agua. La conoceremos como profesional y tocaremos temas como violencia obstétrica y parto respetado, entre otros. Por supuesto que tenemos el espacio nutritivo y el mito o verdad. Espiemos un poquito de lo que es el programa de hoy. El segmento mito o verdad siempre genera curiosidades, debates, charlas y eso nos encanta. Poder desde este programa ir conociendo mitos o verdades de frases que escuchamos a lo largo de la vida. ¿Y quién mejor que la doctora Steffi para aclararnos e informarnos sobre todo lo que necesitamos saber? Les presento la frase del día de hoy. Si alguno de los padres tiene celiaquía, sus hijos también tienen que hacer la dieta. ¿Mito o verdad? Pensalo bien, que al final del programa lo resolvemos. Llegamos a Casa Tribu para charlar con la licenciada Lucía Heleno. ¿Me acompañan? Lucía, bienvenida a Acompañando Crianzas. Gracias por recibirnos acá en este hermoso espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme. Queremos conocerte un poquito. Contanos por qué decidiste estudiar obstetricia. Bueno, decidí estudiar la carrera de licenciatura en obstetricia. En realidad me gustaba medicina, algo relacionado con la pediatría, la ginecología. Y bueno, y la verdad que esta carrera es un intermedio entre esas dos especialidades. Me encontré con una chica de mi pueblo que estaba estudiando en ese momento la carrera. Y cuando me empezó a contar un poco, la verdad es que me enamoré. Y bueno, y así fue como me inscribí en la Facultad de Medicina de La Plata y inicié la cursada de la licenciatura. Contanos en qué consiste tu trabajo. El rol de las obstétricas consiste en acompañar a las gestantes desde el inicio de la gestación y también desde mucho antes en la búsqueda del embarazo, realizando los controles obstétricos, siempre y cuando la embarazada no tenga ningún factor de riesgo. Si la embarazada tiene algún factor de riesgo, ahí sería derivada al ginecólogo. También hacemos, como te decía antes, anticoncepción, conserjería en las escuelas. Dentro de las instituciones donde se asisten los partos hacemos todo el control obstétrico del trabajo de parto y el parto, acompañamos el puerperio, la lactancia, bueno, y también tenemos un rol muy importante en la preparación y en la prevención de las gestantes, ¿sí? Con la preparación integral para la maternidad. Lucía, también hiciste la formación en dula. Contanos en qué consiste este trabajo. Bueno, una dula es una mujer que sirve a otra mujer, ¿sí? que la acompaña, que se pone al servicio de la otra. Una dula es aquella mujer que acompaña los distintos procesos, ¿sí? Tanto la gestación como el nacimiento, como el puerperio, la crianza, las pérdidas gestacionales, los abortos, ¿sí? Y también la búsqueda del embarazo. Digamos, hay distintas formaciones que apuntan a estos distintos procesos. Siempre entendiendo que el acompañamiento de la dula es un acompañamiento emocional, ¿sí? No es un acompañamiento médico. Las mujeres pueden elegir una dula para acompañar cualquiera de estos procesos que nombré anteriormente. La verdad que es una persona súper cálida, que tiene como valor principal que la mujer sea protagonista del proceso que esté transitando. Qué importante el rol de esta mujer, ¿no? Que acompaña a otras mujeres en esta etapa tan importante también, tan especial. Hoy siento que tenemos más información al respecto de nuestros derechos a la hora de parir. De hecho, hay una ley. ¿Podrías contarnos un poquitito al respecto sobre esta ley? Sí, la ley es la ley 25.929, que es una ley que este año está cumpliendo 20 años, que fue reglamentada en el 2015 y que la provincia de La Pampa también se adhiere con una ley provincial. Esta ley habla de los derechos de las personas gestantes, de los recién nacidos y de las familias a la hora de la gestación, el nacimiento y el posparto.
Dentro de los derechos, la información creo que es clave, ¿sí? Que las familias puedan recibir una información clara, basada en la evidencia científica, que esté acompañada durante todo el proceso por la persona que la gestante elija, que esté en contacto con su bebé desde el momento del nacimiento, si el bebé no tiene ningún tipo de patología. Información también relacionada a su propia cultura, ¿sí? que se tenga en cuenta esta situación. Y es muy importante que todos los profesionales de la salud conozcamos los derechos de esta ley para poder acompañar a las familias y a las necesidades de cada una de las familias. También es muy importante saber que todos los años, en mayo, se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado, que es una semana en la cual todos los profesionales de salud visibilizamos el tema de los derechos. Todos los años tiene un lema específico que nos acompaña durante el transcurso del mes y que es muy importante poder brindarle a las familias todas las herramientas que tienen a la hora de la gestación, del nacimiento y del posparto para sentirse seguros en este momento tan importante, ¿no? Es fundamental conocer nuestros derechos para poder hacerlos valer, ¿no? Y tener un parto, una lactancia, una crianza lo más respetuosa posible. Y hablando de esto, te quería consultar sobre la violencia obstétrica y de qué formas se manifiesta. Bueno, la violencia obstétrica es la conducta por acción u omisión, ¿sí? Del personal de salud, que no necesariamente es el médico, es la obstétrica, sino que también puede ser el administrativo cuando la paciente va a sacar un turno, que afecte el proceso fisiológico, ¿no? de esta gestante, tanto en lo emocional como en lo físico. Y está dada por ejemplo, el trato deshumanizado, poner medicación en casos que no es necesario o patologizar procesos que son normales, ¿sí? Que hoy en día vemos mucho esta situación. Cuando hablamos de violencia obstétrica también está bueno, ¿qué es un parto respetado, no? Lamentablemente le agregamos el respetado, con parto solo debería ser suficiente. Un parto respetado es aquel donde se centra a la mujer como primordial, que es protagonista de todo el proceso, la mujer y su familia, donde puede tomar decisiones en relación a la información que se le dé y a las distintas posibilidades. Entendemos que el parto es un momento sagrado en la vida de las familias y de un recién nacido. Entonces, ¿qué mejor que tener información, que poder decidir cuando hay diferentes opciones para que este nacimiento sea de manera segura, de manera cálida, de manera armoniosa? Así que es muy importante también poder hablar de esto cuando hablamos de violencia obstétrica. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con la entrevista a la licenciada Lucía Heleno. Recién nos mencionabas la importancia de que la mujer sea protagonista de estos momentos, ¿no? Esto del parto respetado. Yo te quería consultar cuáles son las claves para tener una experiencia positiva del embarazo y también del nacimiento. Bien, como nombraba hoy, hay unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para una experiencia positiva del nacimiento. Pero, ¿qué le diría yo a una mujer gestante que viene a mi espacio? Es que busque información. Vuelvo a insistir que la información es clave, que en realidad la información tendría que estar dada por el profesional que la acompaña, que la información se puede brindar desde el inicio de la gestación. No hay como un momento para hablar del parto, sino en el momento que la gestante o la familia lo requiera, indagar sobre el proceso fisiológico del nacimiento, que es algo totalmente maravilloso, indagar sobre las hormonas que participan, poder saber, ¿no?, qué es un parto, qué es una cesárea, y con las dos opciones poder decidir cuál es la alternativa con la cual uno se siente más seguro y más confiado. Creo que eso es clave.
Buscar un acompañante que realmente acompañe, que esté ahí sosteniendo durante todo el proceso, tanto en la gestación como en el nacimiento, como en el posparto. Bueno, esto que hablábamos hoy de encontrar una dula, una puericultora para acompañar la lactancia, también creo que es clave y tiene que ver con esa experiencia también. Moverse en el embarazo me parece algo totalmente maravilloso. Durante mucho tiempo las embarazadas se tenían que quedar quietitas sin poder moverse porque si pasaba algo, y hoy sabemos que el movimiento beneficia la gestación y beneficia el nacimiento, justamente porque necesitamos tener un cuerpo activo para poder parir y para poder recuperarnos también mucho más fácilmente. Básicamente que confiemos en la capacidad que tenemos las mujeres de gestar, de parir, de amamantar, de criar. Creo que eso es clave. Es importante involucrarnos y ver si el profesional que nos está acompañando no resuena con lo que nosotras queremos, no resuena con los derechos, nos dice algo que quizás no estamos del todo convencidas. Bueno, también poder tener la apertura de poder hacer una interconsulta a tiempo, ¿sí? No hay momento para cambiar de equipo de profesionales que nos van a acompañar. Creo que también eso es clave y hoy en día lo estamos vivenciando mucho. Hoy en día tenemos profesionales que les dicen a las embarazadas, no asisto partos vaginales, asisto solamente partos por cesárea, y las mujeres vienen a la consulta por ahí aterradas porque no quieren cambiar de equipo profesional. Y yo siempre las invito a preguntarse, bueno, ¿quién es la protagonista del parto? ¿Quién es la más importante? Entonces, bueno, en función a eso, ir tomando las decisiones. Y también siempre invito a plantearnos, bueno, ¿cómo nos gustaría haber nacido a nosotros, ¿no? ¿Qué más importante que eso? Bueno, sostenidas por los brazos de mi mamá, de mi papá, en el pecho, con la caricia, con el sonido, reconocido estos 9 meses de gestación, ¿no? Y todo eso repercute positivamente tanto para la mujer, para la familia, como para el bebé. Entonces, bueno, ir como pensando de a poquito en todas estas cuestiones que son sumamente importantes para que la experiencia sea positiva. Sea también el desenlace que sea, porque muchas veces las mujeres queremos parto vaginal a toda costa y nos tenemos que afrontar a una cesárea y eso automáticamente hace que no nos sentamos del todo acompañadas, del todo respetadas y a veces, bueno, la cesárea fue bien indicada. Entonces también es importante que cuando tenemos un resultado diferente a lo que nosotras deseábamos, también preguntar, ¿no? Bueno, preguntarle al ginecólogo por qué esto, por qué lo otro. Por eso es tan importante. Y también sí al plan de parto, ¿no? Porque muchas veces esto, no, el plan de parto, ¿cómo le voy a decir a mi ginecólogo que quiero cual o tal cosa? Bueno, sí, si yo quiero tal cosa, decile a tu ginecólogo, expresale lo que vos necesitás, lo que vos querés. Y también está buenísimo agradecer, ¿sí? Cuando todo salió como lo esperábamos, cuando la experiencia realmente es positiva, y reclamar cuando la experiencia no fue del todo gratificante. Qué importante esto que mencionabas de hacer valer nuestra voz y de consultar ante cualquier duda que tengamos con el profesional que nos está acompañando, ¿no? Con el equipo. Lucía, muchísimas gracias por toda esta información. La verdad es que nos vamos con muchísimo conocimiento, con muchísimas ganas también de conocer sobre nuestros derechos, ¿sí? Sobre esto de valorar nuestra voz. Así que muchísimas gracias también por tu compromiso y por tu respeto hacia las infancias. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme para esta entrevista. La verdad que para mí es un placer, siempre siento que me quedo corta con la información y creo que lo más importante es que las familias que nos están escuchando por ahí revean un poco, bueno, todo lo que han transitado, si tienen hijos, si no, que no todo lo que pasó tiene que ver o fue violencia obstétrica. Quizás eran otros tiempos, pero sí como hacer un corte y empezar a mirar para ahora, ¿no? Para respetar el parto, para respetar la lactancia, para respetar las crianzas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no, gracias. Llegamos al momento del programa donde la nutrición es protagonista total.
Vamos con la licenciada Paula Ana y su espacio nutritivo a conocer qué tema nos trae hoy. Hola, esto es Espacio Nutritivo y hoy vamos a hablar de la incorporación de gluten en la alimentación complementaria. El gluten se puede incorporar desde el comienzo de la alimentación complementaria aproximadamente a los 6 meses. Incluso en bebés que tienen familiares de primer grado con enfermedad celíaca. Por ejemplo, pueden ser mamá, papá, hermanos. Antes se retrasaba la incorporación, ahora ya no, incluso puede llegar a ser favorable. Nunca antes de los 6 meses porque el intestino todavía es inmaduro y no está preparado. Pero bueno, a partir de los 6 meses aproximadamente ya se puede incorporar. A modo práctico vamos a hablar de cómo incorporar los cereales en general con o sin gluten, ¿sí? ¿Cuáles son los cereales? Bueno, además de los que ya conocemos como el trigo, el maíz, el arroz, también tenemos la cebada, centeno, quinoa, mijo, trigo sarraceno, amaranto. Todos estos cereales está bueno incorporarlos desde que son bebés. De grano entero o integrales contienen mayor fibra comparado con los refinados. Siempre es buena idea remojar los cereales de grano entero en agua previamente, porque eso va a ayudar a acelerar los tiempos de cocción y también va a mejorar la disponibilidad de los nutrientes. Y bueno, ¿y cómo los podemos incorporar? Por ejemplo, como harinas, tenemos harina de trigo integral, de arroz, de avena. Todas estas harinas las podemos usar en preparaciones para budines, tortas, muffins, galletitas, pan. Podemos ofrecerlas también como purés, por ejemplo, la quinoa, la polenta, barritas de polenta también o bollitos de mijo, por ejemplo, porque bueno, la polenta, el mijo son alimentos que cuando los cocinamos los podemos moldear con la formita que queramos, barrita, bolita, las podemos mandar al horno un ratito y eso está bueno ese formato porque los bebés lo pueden agarrar, o niños lo pueden agarrar con sus propias manos. Después también como pastas, tirabuzones o mostacholes o también en preparaciones, por ejemplo, hamburguesas, panqueques y demás. Así que bueno, de todas estas formas se pueden incorporar los cereales, por ahí cuesta mucho al principio incorporarlos porque no sabemos cómo, pero bueno, de todas estas formas que yo les acabo de decir se pueden incorporar desde el inicio. Está bueno siempre incorporar variedad, sobre todo en esta etapa que es tan linda y que los bebés siempre están con más ganas de probar y no tienen como esas resistencias o neofobias que pueden llegar a aparecer cuando son un poquito más grandes. Ofrecer amplia variedad de alimentos, en este caso estamos hablando de cereales, pero en general, porque es más probable que los consuman, los prueben y que más allá de que la selectividad va a suceder y se presenta cuando tienen entre 1 y 6 años, que por ahí podemos hablar en otro programa de este tema, que está muy bueno. Si ya probaron estos alimentos en esa primera etapa de alimentación complementaria, es mucho más probable que en el futuro los consuman y los acepten. Así que bueno, espero que esta información les haya gustado, que les sea útil y nos vemos en el próximo programa. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. ¿Estuvieron pensando sobre la frase de hoy que habla sobre celiaquía? Vamos al consultorio con la doctora Steffi, pero antes repasemos la frase del día de hoy. Si alguno de los padres tiene celiaquía, sus hijos también tienen que hacer la dieta. ¿Mito o verdad? Hoy hablamos de un mito o verdad con enfermedad celíaca. Si alguno de los padres tiene celiaquía, ¿sus hijos tienen que hacer la dieta también? ¿Es mito o verdad? ¿Qué piensan ustedes? Y es un mito. Es un mito y no sé si ponerle palabra mito, sino que todavía no tendríamos que hacer la dieta hasta que no tengan síntomas esas personas, ¿no?
¿Por qué? Porque la información genética probablemente la tengan. Va a llegar esa información si mamá o papá son celíacos o tienen enfermedad celíaca. Va a llegar esa información a ese niño o niña. Genéticamente llega esa información. Ahora, ¿tienen que hacer la dieta también? No. Es un problema, porque claramente cuando los padres cocinan y tienen alguna restricción, al cocinar y cocinar todo junto, es como que medio que hacen la dieta también. Entonces como que lo complejiza un poco más. Pero sí me parece importante que lo sepan porque puede pasar que empecemos a hacer dietas innecesarias y que en una infancia hacer una dieta no indicada por alguna patología puntual puede alterar un montón su nutrición a futuro y lo mismo puede generarle restricciones innecesarias y es importante que lo sepan y también que estén acompañados por profesionales que tengan información de estas enfermedades y no hacer dietas porque sí, porque todo tiene su repercusión a nivel salud en las infancias. Ante cualquier duda o consulta, obviamente estas dudas que uno tiene puede hablarlas con su pediatra de cabecera, con sus médicos clínicos, médicos generalistas, médico de familia, y que si es necesario poder derivar oportunamente al gastroenterólogo, que es quien se dedica a esta patología, la enfermedad celíaca. Los espero en estos próximos programas con más mitos o verdades. Nos vemos. Seguiríamos mucho más con estos temas tan apasionantes sobre crianza, pero ya nos quedamos sin tiempo. Si se perdieron alguno de los programas o quieren volver a verlos, pueden hacerlo a través del canal de YouTube de la Televisión Pública Pampeana. También puedes seguirnos en el Instagram del programa @a.crianzas. Nos encontramos el martes que viene 9:30 horas y los viernes a las 15 por la pantalla de la Televisión Pública Pampeana. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar infancias y crianzas desde el respeto y el amor. Nos despedimos con un consejo inmenso de la licenciada Lucía Eleno. Hasta la próxima. Mi consejo inmenso es que todas podamos tener información en el momento oportuno, que podamos hacer valer nuestros derechos y que podamos elegir cuando hay diferentes opciones. Que seamos siempre protagonistas de nuestros procesos y bueno, y que recibamos a nuestro bebé del otro lado de la piel con mucho abrazo, con muchos besos y con mucho amor. Y también me gustaría compartir una frase de Michel Oden, un médico francés que trabajó mucho sobre los nacimientos, que dice así: para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer.